firma Benebarómetro realiza siempre estudios de opinión pública. Los presentamos cada cierto tiempo mientras ellos lo presentan. Realizó Benebarómetro un sondeo sobre el panorama político y social venezolano. Con una población mayor de 18 años, esa es la ficha técnica, ambos sexos y abarcando todos los estratos socioeconómicos. Una muestra de 1.200 entrevistas y un máximo de error admisible de aproximadamente el 2.3%. La encuesta de la que vamos a hablar en este momento se llevó a cabo entre el 27 de octubre y el 15 de noviembre. Quiero saludar en nuestros estudios en Caracas a Edgar Gutiérrez, consultor político de la firma Benebarómetro. Edgar, bienvenido, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Un placer, Iriana. Para mí siempre es un privilegio estar aquí contigo. Saludos y además un día muy especial para ti hoy, que es tu cumpleaños. Gracias, Edgar. ¿Cómo? Yo creo que un buen punto para comenzar es la percepción de los venezolanos de la situación país, de la situación en general, que nos da, creo que nos puede dar una buena dimensión de lo que sienten los venezolanos. Sí, este estudio que, como bien dices, lo hicimos finalizando campo en noviembre. Bueno, la situación del país sigue siendo verdaderamente mala. 3 de cada 4 venezolanos evalúan negativamente a la situación venezolana, a la situación del país, pero sí vale destacar que hubo un descenso importante de alrededor de unos 14, 15 puntos con respecto a la encuesta que publicamos en el mes de septiembre. Es decir, en el mes de septiembre era el 90% de evaluación negativa, y tú me preguntarás, bueno, ¿cómo es que en tan poco tiempo y en una situación tan precaria las cosas bajan así tan rápido o se percibe, digamos, que están menos mal que antes? Bueno, cabe destacar que a lo largo de la encuesta se nota además que hay un regrupamiento del chavismo como identidad política en gente que se autodefine como el chavismo, y en Venezuela las posiciones políticas muchas veces definen las opiniones políticas, y entre ellas la evaluación de la situación general del país. Esa es mi mejor hipótesis hasta el momento, pero sin embargo sigue siendo de fondo, digamos, viendo la foto completa, el 100% sigue siendo una evaluación profundamente negativa para los venezolanos que, repito, padecen y sufren a diario. Claro, lo que a uno le cuesta entender, Edgar, y bien que lo dices, es que cuando la situación país se ha venido deteriorando, sobre todo en aspectos como desnutrición, es decir, alimentación, obtención de comida, medicamentos, hay ya muertes por personas que no tienen acceso a sus tratamientos, digamos que la percepción país mejore. Sí, o como decía hace un poco, se ve un poco menos mal, ¿no? Porque sigue siendo francamente mayoritaria la opinión negativa. Mira, créeme que han sido varias las hipótesis que yo mismo he planteado. Ese ha sido el indicador incluso que más me llamó la atención a mí de los resultados del estudio. Pienso en esto que te digo sobre el reglamento del chavismo, pienso en otro factor importante que cada día se ve con más penetración y preocupación en Venezuela, que es el control social. Probablemente haya parte de la explicación de esos números. Y otra cosa que también lo pongo yo como una hipótesis incluso interna en la firma es, bueno, hasta qué punto algunos movimientos migratorios que se han producido y que son noticias pudiesen estar afectando esto. Quizás es como siempre en política y en encuestas, una suma de todo lo anterior, pero para mí sigue siendo, digamos, la razón, digamos, de fondo, cómo el chavismo se está, digamos, reconfigurando y cómo ante un eventual escenario presidencial del año entrante, bueno, las opiniones comienzan a modificarse. Aunque parezca mentira, sí, aunque sea increíble en un país con hiperinflación y con desnutrición de sus niños. Bueno, estos dos factores son bien importantes. El control social, los movimientos migratorios que no podemos obviar, del cual no hay una estadística cierta, aunque los contemos por miles, por millones, no hay una estadística que nos diga exactamente a qué número de venezolanos nos estamos refiriendo, aunque todos sepamos que son muchísimos. Edgar, la gestión de Maduro, la imagen del presidente Maduro, ¿cómo es evaluada por los venezolanos? En el caso de Maduro ocurre lo mismo que en la evaluación del país, pero con mayor, digamos, consistencia.
Maduro se recupera en 7 puntos en términos de evaluación, es decir, son ahora un poco más los que dicen que su evaluación, su gestión, su desempeño es positivo. Ese número llega a 31%, se parece mucho a lo que era hace un año y ese tiene explicaciones, digamos, más sencillas en este caso, ¿no? En primer lugar, cuando en la opinión pública ocurren hechos muy significativos, han ocurrido por lo menos 2 o 3 en Venezuela este año. En particular yo rescato 2, la constituyente y las elecciones regionales, que se han traducido quizás, aunque no sea agradable para muchos, en victorias políticas para Maduro y derrotas políticas para la oposición. Ahí ocurren unos rebotes siempre, la gente, digamos, opositora, si pierde una elección o pierde un hecho político, se deprime, se desmoviliza, se contrae, caso contrario en el chavismo. Ese rebote igual que estamos viendo hoy, en el mes de noviembre, ya publicado en diciembre, lo vimos exactamente en febrero, después del diálogo fallido a finales del año 2016 con la presencia del Vaticano. Entonces Maduro hoy tiene 33% de evaluación positiva, un 66% de evaluación negativa, 2/3 de la población siguen, es decir, la mayoría, la inmensa mayoría, la mayoría calificada de los venezolanos siguen reprobando su gestión, y cabe destacar, por último lugar, que en esa evaluación positiva la mayor parte de ella proviene de aquellos que dicen que es de regular hacia bien, es decir, casi que la cosa está mal. Entonces hay que, digamos, dimensionarlo de manera apropiada esta respuesta. Claro, claro. Ahora, cuando se habla, digamos, de elecciones presidenciales el próximo año, cuando Maduro ha dicho que va a buscar la reelección y por supuesto va a ser el candidato, ¿cómo ven los venezolanos o cómo aparece en esta encuesta esa continuación en el poder de Nicolás Maduro? Bueno, la verdad es que el 65% de los venezolanos quieren que Maduro se vaya del poder inmediatamente. Es decir, Maduro sigue estando en situación de franca minoría. El problema no es tanto ese como, digamos, la dispersión que hay entre quienes se oponen a él, o el poder relativo, o digamos la capacidad efectiva de presión que hay. Porque también en este mismo estudio preguntamos de manera hipotética cómo sería una eventual votación de los electores en una elección presidencial si, por ejemplo, la oposición corre con varios candidatos. Bueno, resulta que Maduro, con apenas 28% del electorado, con esa, digamos, con menos de 1/3 de los electores, gana la elección. Y eso es un mensaje muy claro, a mi modo de ver, para la oposición si quiere ser competitiva. Digamos, con varias candidaturas no tiene la más mínima posibilidad, mientras que con una candidatura, vamos a llamarla unificada o unitaria, en el mejor de los casos, bueno, es mucho más potente, porque a una oposición sigue siendo mayoría, sigue siendo, digamos, la minoría más grande con 44% frente a un 33% del chavismo. Entonces, la respuesta a tu pregunta, te la repito, es 2/3 de los venezolanos quieren que se vaya del poder inmediatamente. Ahora, trato de llevar más o menos un orden para ver cada aspecto de algunos que escogimos de esta encuesta que presenta. La Asamblea Nacional Constituyente, digamos, instalada a trocha y mocha, dicho de una manera coloquial y muy venezolana. ¿Cómo es percibida? Sí. Bueno, tu pregunta misma fue la que yo me hice cuando evalué cómo fue el nacimiento, ¿no? La proposición y el nacimiento de esto. La constituyente es un hecho notorio, nace de un fraude de la Constitución y es consumada con un fraude electoral, porque, digamos, nadie digamos, vigiló las urnas ahí se dijo que votó una cantidad de gente que nadie cree, sencillamente. Y eso tiene un efecto hoy, además, digamos, de lo que te dije al principio, de las posiciones que se traducen en opiniones. Bueno, muy similar. El 60% de los venezolanos, 61% de los venezolanos piensan que la constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente es ilegal por un lado e ilegítima, mientras un tercio, es decir, un 30%, cerca de un 30%, está diciendo que sí, que es legal y que es legítima, pero eso te habla de una vez de los problemas, digamos, de uno, de legitimidad, repito, y dos, de, bueno, cuán posible y cuán viable en lo político es que esa Asamblea Constituyente pueda seguir sin pisar callos, ¿no? sin reprimir, sin avanzar con el miedo. Esa es la realidad hoy. 60% de la población la rechaza. Ese es el dato y el indicador concreto. Vayamos ahora a la oposición, que también fue evaluada. Por ejemplo, ¿cómo califica la labor de la Mesa de la Unidad? ¿Cómo es vista la MUD después de todo lo que ha ocurrido? Bueno,
Bueno, como te dije, ¿no? Los hechos políticos muchas veces marcan el ánimo y las respuestas de la gente en las encuestas. La oposición tiene 2/3, tiene una evaluación negativa similar, casi idéntica a la de Maduro, cuando viene, por cierto, desde septiembre pasado a tener una evaluación, digamos, de públicos divididos. Era un 49% en septiembre quien la reprobaba, es decir, quien tenía una opinión negativa sobre su gestión, y ahora es 65%. Lo que sin duda debe generar la reflexión y el pensamiento, ¿no? ¿Por qué un capital político que estuvo ahí, que por cierto, hoy se cumplen 2 años de la elección que ganó la oposición con mayoría absoluta, mayoría calificada, cómo ese capital se ha venido, digamos, de algún modo perdiendo, se ha venido disipando, se ha, para algunos, dilapidando? Bueno, hoy la posición de la oposición, al menos la posición formal de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática, es muy comprometida. Y eso es una consecuencia de algo muy concreto hoy, Dani, es que ¿sí? los principales partidos de la alianza opositora dicen unos una cosa, dicen otros otra cosa, entonces por supuesto que la gente no entiende. Se prometen cosas, no se hacen, se dicen, se contradicen, y eso evidentemente ante hechos políticos donde el chavismo o Maduro avanza, generan evidentemente una reprobación. Eso me recuerda, Edgar, cuando Antonio Ledezma, cuando tuve la oportunidad de entrevistar a Ledezma, que salió de Venezuela, él decía, hemos perdido confianza, hay que recuperarla. ¿Y cómo no vamos a perder la confianza si un día le decimos una cosa a los venezolanos y al otro día le decimos otra? La pregunta es esta reflexión que hay que plantearse. ¿Qué le pasa a los políticos en Venezuela? Que no pueden ver esta realidad, que no pueden entender que hay que propagar un mensaje único y claro y amalgamar cuando la causa es Venezuela. Sí, bueno, la respuesta te la pueden dar ellos, porque además son muchos, y eso es un tema, ¿no? Hay un tema de cómo muchos se pueden poner de acuerdo, y te repito, yo no creo en el chantaje de la unanimidad. Yo muchas veces he sido crítico de algunas decisiones de la unidad que se producen con una tibieza increíble, porque tienes que satisfacer a todo el mundo para lograr la unanimidad, cuando creo que la unidad es de muchos, y ojalá de todos, pero hay algunos que pertenecen al todos, que parece que no juegan con la oposición. Yo creo que aquí ha habido unas agendas que hay que revisarlas. O sea, aquí se dijo claramente, se solicitó una consulta, por ejemplo, el 16 de julio, donde la respuesta, el mandato popular fue desconocer la constituyente, más allá de que eso esté bien o esté mal, fue el hecho político, y a los pocos días, el Partido de Acción Democrática, por nombrar uno, va a la Asamblea Nacional Constituyente y se juramenta, sus gobernadores se juramentan ante esa instancia. Entonces, ese tipo de cosas generan, digamos, un shock que impactan la credibilidad. Y bueno, la reflexión de Antonio Ledezma, que yo la vi, por cierto, en tu programa, una entrevista muy sentida. Bueno, hoy lo que tienes es una traducción en los números que yo te estoy relatando. Bueno, la confianza se ha perdido. El debate está en cómo lo recuperamos, cómo somos coherentes otra vez, y me gusta tu propuesta, cómo puede, digamos, entablarse la unidireccionalidad con un solo mensaje, no con muchos, porque cuando dices muchas cosas, no dices nada, terminas comunicando ruido. No dices nada y confundes mucho. Volvamos al hecho político que marcan la respuesta, como bien has venido diciendo en la entrevista. Hay un hecho político, el diálogo, la negociación, el encuentro de República Dominicana, ¿cómo lo percibe la gente? Bueno, en principio es una situación de públicos divididos, ligeramente más negativa que positiva. 49%, digamos, no está de acuerdo con que se celebre esa reunión, ese acuerdo, ese diálogo, esa negociación, mientras un 45% sí. Y entonces uno, cuando, digamos, hace el breakdown de esto, cuando lo segmenta, te das cuenta que es básicamente el oficialismo, o muy buena parte del oficialismo, quien está de acuerdo con eso, y un porcentaje relevantísimo, superior al 70% de opositores que manifiestan estar en desacuerdo. Entonces, la conclusión de esto en términos políticos prácticos es que al menos no hay expectativas, al menos las expectativas no son altas con lo que puede ocurrir de ahí. Yo a veces digo a modo de chiste que si, aunque la negociación en Dominicana fuese un éxito, mucha gente no se lo va a creer, porque las expectativas son muy bajas, y el recelo ante los hechos ocurridos en el pasado, 2002, 2003, 2014, 2016, bueno, la gente los tiene como un chip en el cerebro, ¿no? Y dicen, bueno, esto tampoco va a funcionar, ¿no? Esto es otra treta más. Entonces, en principio, públicos divididos con una desconfianza marcada en los opositores.
Has hablado de la reagrupación del chavismo, de la recomposición. ¿Cómo se definen políticamente hoy los venezolanos? ¿En qué porcentaje se aglutinan alrededor del oficialismo y en qué porcentaje van hacia la oposición? Sí, cuando uno le pregunta a la gente a qué sector, con qué sector se identifica más, cómo se autodefine políticamente, te lo decía hace un rato, te lo repito, pues quede bien marcado, 44% se autodefine como opositor. Muy importante este dato porque ese dato no cae. Digo, la oposición tiene malos indicadores, digamos, en términos de tendencia en este estudio, pero ese es el único en el que no cae, se mantiene estable en 44%, pero el chavismo sí crece, digamos, de 25 puntos, 24 puntos a 33. Tiene, digamos, un incremento considerable, mientras los que no se identifican con ninguno se mantienen cerca de los 22, 23 puntos. Eso te habla de que la oposición ha perdido un terreno porque viene desde hace un año perdiendo entre 3 y 4 puntos mensuales. No es el caso en estos últimos dos estudios, septiembre y noviembre comparado, pero el chavismo sí viene, digamos, compactándose. Mi único comentario adicional a esto es que tampoco esos números son garantía de nada, en este caso para el chavismo. Cuando se celebró la elección parlamentaria, exactamente hace 2 años, 2 semanas antes hicimos un estudio que tenía a la oposición con 41% de autodefinición y a un chavismo con 31%. Y bueno, ya ves los resultados, fueron 2 millones de votos en diferencia. Claro. Tiene mucho que ver con la energía, el nivel de energización que existen en cada uno de los polos. Y hoy en la oposición hay problemas, digamos, de coherencia, de conducción, de estrategia, de mensaje. Y en el caso del chavismo uno ve la cosa más clara, por lo menos más nítida. No más democrática, pero sí más nítida. No, democrática sabemos que no se ve. Edgar, cuando uno ve la poca credibilidad o la poca confianza que generan los encuentros de República Dominicana, cuando uno ve que algunos dicen, bueno, lo que hay es que activar en la calle, lo que hay es que volver a levantar la voz, también uno tiene que preguntarse qué disposición tienen los venezolanos de retomar la protesta. Sí. Bueno, fíjate, medimos 2 indicadores, 2 dimensiones de la disposición de los venezolanos a protestar, en un caso por la falta de alimentos y en otro caso para exigir la salida de Nicolás Maduro. Me voy a quedar con este último porque lo voy a ver a modo comparativo con septiembre. Cuando hicimos esa misma pregunta en septiembre, la respuesta fue 21%, 21 o 22%, no lo recuerdo exactamente. Venía como que del trauma, ¿no?, de todo lo que fue el tema de la calle entre abril y julio, la constituyente, como la metabolización de eso, ¿no?, el ex post de la calle. Y cuando preguntamos hoy, a finales de noviembre, cuál es esa disposición exactamente para lo mismo, para solicitar la salida de Maduro del poder, ese número sube a 32%. Entonces, hay que verlo con detalle porque pareciera que sí hay una energía política potencial en el mercado opositor, en el segmento opositor, que es la mayoría que se expresa a favor de esa opción, que demuestra que, bueno, las acciones de calle quizás tienen una pequeña pausa en este periodo, pero pueden resurgir y con mucha probabilidad en un marco socioeconómico tan grave como el que tenemos actualmente y que estacional e históricamente siempre ocurre que el primer trimestre es como el más encendido en términos de esa movilización, en términos de esa protesta social, socioeconómica o incluso por razones políticas. Ahora, Edgar, vayamos digamos, vamos a terminar con la parte política electoral pensando en unas elecciones presidenciales, las cuales estarían planteadas para el próximo año. ¿Los venezolanos están dispuestos a ir a votar en unas elecciones presidenciales? Sí, claro. Digamos, al venezolano le gusta votar, pero le gusta votar cuando la cosa está clara, en términos de condiciones, en términos de garantías. Yo le vengo diciendo a varios medios una cosa que como venezolano a mí me parece hasta ridícula, hasta me da pena. Yo y Dania sé qué día es la fecha de las elecciones presidenciales en México, sé cuándo corresponde la primera y la segunda vuelta en Brasil, sé cuándo son las elecciones en Costa Rica, que son en febrero, sé cuándo en Colombia hay primera y segunda vuelta, y en mi país no tengo la menor idea de qué día es la elección presidencial, porque ni siquiera eso sabemos. Esa es la gran incertidumbre hoy en la política venezolana. ¿Cuándo son las elecciones? ¿Con qué garantías? ¿Con qué condiciones? ¿De qué modo la vamos a tener? Incluso quiénes son los candidatos, porque aun en el caso de Maduro, aunque pareciera segura su reelección, bueno, también la procesión va por dentro, ¿no? En el oficialismo ocurren cosas hoy que tienen que ver mucho, en mi criterio, con
una purga interna que hace Maduro para garantizarse precisamente la nominación ante posibles o eventuales aspirantes. Y en la oposición, bueno, imagínate, no tenemos ni idea de cómo va a resultar eso. Se ha hablado de primarias. El estudio que está ahí anexado, que circulamos, tiene un segundo estudio que hicimos un poco antes, un estudio especial de opositores, que fue, digamos, una encuesta hecha a 889 personas con 2.7 de error, que es solo opositores y un poco explorar su disposición a participar en elecciones primarias, qué candidatos tienen mayor potencia, cuáles menos, por qué, diferentes escenarios, y vemos una contradicción ahí importante, ¿no? O un tema a revisar. Los candidatos, o como decimos en la jerga electoral, los caballos más potentes, sí, en la famosa carrera de caballos, sí, que son sin duda Leopoldo López, que tiene claridad de preferencias, y Enrique Capriles en segundo lugar, son hoy los candidatos que precisamente no pueden correr. Es decir, el gobierno, el sistema, está definiendo de algún modo contra quién no se quiere medir y contra quién eventualmente sí quiere medirse. Porque cuando examinas, por ejemplo, números como los de Ramos Alub, como los de Falcón, que son ya precandidatos expresamente declarados, ves que su capacidad de atracción es muchísimo menor. Claro. Y eso es un poco las incertidumbres que configuran esa no respuesta, esa duda ante la participación o la eventual participación de la gente en una elección presidencial. Claro, puede ser una elección presidencial muy competida, muy participativa. Claro, porque... si las cosas son claras y si las cosas no son muy claras como lo son hoy, bueno, no lo serán, pues, perdón. Claro, claro. No, es que quisiera pedir el cuadro a nuestro equipo de producción de ese primer escenario que tú estás mencionando, donde Leopoldo López, Enrique Capriles están ocupando, sí, digamos que los primeros lugares, pero ninguno de los dos podría participar. Ninguno de los dos podría participar porque, como tú señalas, están impedidos para hacerlo. Ahora, tú dibujas un segundo escenario y ese segundo escenario, vayamos al segundo escenario, por favor, y pongamos el cuadro que corresponde, porque tú introduces un nombre, que es el de Lorenzo Mendoza, el presidente de Empresas Polar, sí, contra el cual el gobierno ha volcado desde hace muchísimo tiempo un sinnúmero de ataques y de persecución, pero sin embargo está allí como figura del gerente más efectivo y eficiente que tiene Venezuela. Y me impresiona que aunque Leopoldo está en primer lugar, Lorenzo Mendoza estaría con el mismo porcentaje de Enrique Capriles. Sí, obviamente lo hicimos a propósito para considerar su potencia electoral. Claro. Yo soy de los que cree, bueno, además en política es un mundo muy pequeño, todos nos conocemos, todo el mundo más o menos sabe en qué anda el otro. Esa candidatura o ese rumor está corriendo desde hace rato, entonces bueno, vamos a medirlo, vamos a ver, digamos, qué es lo que hay ahí de fondo o si hay alguna potencialidad. Y sí, tiene alguna potencialidad. Y yo creo que además voy a conectar los temas, y Dania, es un poco la consecuencia de todos esos errores de los que hablamos sobre la oposición. La política no admite vacíos. Y bueno, el mejor ejemplo que tenemos es Hugo Chávez Frías. Cuando la política, digamos, se llenó de vacíos en Venezuela en el año 97, llegó alguien y lo llenó. Y ese alguien, a uno le pusieron el toque de antipolítica, bueno, fue Hugo Chávez. Entonces, no quiero comparar, por supuesto, a Chávez con Lorenzo Mendoza, no es mi intención, pero lo que quiero retratar es el fenómeno de cuando desde la política, digamos, no la llamamos tradicional, la política formal, sí, no se llenan esos espacios, comienzan a llenarse esos vacíos con oportunidades, con figuras como la de Mendoza, que yo creo que además hay toda una estrategia ahí, digamos, de lanzamiento. Que el corro no, es otra cosa. Pero lo que sí es cierto es que, bueno, los números son esos. López sigue teniendo, digamos, la primera oportunidad en su situación, repito, y después Mendoza. Ahora, Edgar, te pido, digamos que una conclusión final, después de todo este panorama que dejan los números, la consulta, la encuesta. ¿Cuál es tu visión de la Venezuela de ahora, de la Venezuela de hoy, la que ha dejado todo este año convulso y contradictorio, tanto en el gobierno como en la oposición? Mira, te voy a decir algo que yo sé que no te va a gustar porque es tramposo, pero la gran palabra es incertidumbre. Tienes a un presidente que con menos del 30% puede ganar una elección en un sistema que no es democrático y lo sabemos bien. Tienes un partido como Acción Democrática que es el que está mejor evaluado en la oposición y su candidato es el peor evaluado. Tienes un candidato como Leopoldo López que claramente domina las preferencias en la oposición y no puede correr.
la gente no sabe, la incertidumbre es muy alta. Repito con el tema de las fechas, la gente ni siquiera sabe qué día es la elección. No sabemos si es en febrero, no sabemos si es en octubre, no sabemos si es diciembre, como solía hacerse en Venezuela durante muchos años. Y eso es lo que está marcando de algún modo una incertidumbre política que está siendo abrumada, que está siendo desplazada por los tiempos de la calle, los tiempos del estómago, los tiempos del hambre, de la carestía, de la escasez, de lo que el sueldo sencillamente no compra nada y la moneda no vale absolutamente nada. La velocidad, digamos, de los hechos socioeconómicos va atropelladamente veloz, mientras en la política la cosa va muy lenta. Los tiempos políticos van en sus tiempos políticos y esa desconexión está generando, lamento decirlo nuevamente, mayor incertidumbre. Esa es mi conclusión, que no concluye nada, sino que deja abierto todo, pero que realmente para mí es la estampa del 2018 que se prefigura ante nosotros. Exactamente, no concluye nada, pero es la realidad. Venezuela es una incertidumbre, una gran interrogante, una emergencia humanitaria en aumento, una dimensión desconocida donde todo es posible. Edgar, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Es un placer, es un privilegio. Te deseo nuevamente un feliz cumpleaños y mucho éxito con tu audiencia, como siempre lo has tenido. Gracias, Edgar. Edgar Gutiérrez, consultor ejecutivo de Benebarometro. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Firma Benebarómetro realiza siempre estudios de opinión pública. Los presentamos cada cierto tiempo mientras ellos lo presentan. Realizó Benebarómetro un sondeo sobre el panorama político y social venezolano. Con una población mayor de 18 años, esa es la ficha técnica, ambos sexos y abarcando todos los estratos socioeconómicos. Una muestra de 1.200 entrevistas y un máximo de error admisible de aproximadamente el 2.3%. La encuesta de la que vamos a hablar en este momento se llevó a cabo entre el 27 de octubre y el 15 de noviembre. Quiero saludar en nuestros estudios en Caracas a Edgar Gutiérrez, consultor político de la firma Benebarómetro. Edgar, bienvenido, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Un placer, Viviana. Para mí siempre es un privilegio estar aquí contigo. Saludos y además un día muy especial para ti hoy, que es tu cumpleaños. Gracias, Edgar. ¿Cómo? Yo creo que un buen punto para comenzar es la percepción de los venezolanos de la situación país, de la situación en general, que nos da, creo que nos puede dar una buena dimensión de lo que sienten los venezolanos. Sí, este estudio que, como bien dices, lo hicimos finalizando campo en noviembre. Bueno, la situación del país sigue siendo verdaderamente mala. 3 de cada 4 venezolanos evalúan negativamente a la situación venezolana, a la situación del país, pero sí vale destacar que hubo un descenso importante, de alrededor de unos 14, 15 puntos, con respecto a la encuesta que publicamos en el mes de septiembre. Es decir, en el mes de septiembre era el 90% de evaluación negativa, y tú me preguntarás, bueno, ¿cómo es que en tan poco tiempo y en una situación tan precaria las cosas bajan así tan rápido o se percibe, digamos, que están menos mal que antes? Bueno, cabe destacar que a lo largo de la encuesta se nota además que hay un regrupamiento del chavismo como identidad política en gente que se autodefine como el chavismo, y en Venezuela las posiciones políticas muchas veces definen las opiniones políticas, y entre ellas la evaluación de la situación general del país. Esa es mi mejor hipótesis hasta el momento, pero sin embargo sigue siendo de fondo, digamos, viendo la foto completa, el 100% sigue siendo una evaluación profundamente negativa para los venezolanos que, repito, padecen y sufren a diario. Claro, lo que a uno le cuesta entender, Edgar, y bien que lo dices, es que cuando la situación país se ha venido deteriorando, sobre todo en aspectos como desnutrición, es decir, alimentación, obtención de comida, medicamentos, hay ya muertes por personas que no tienen acceso a sus tratamientos, digamos que la percepción país mejore. Sí, o como decía hace un poco, se ve un poco menos mal, ¿no? Porque sigue siendo francamente mayoritaria la opinión negativa. Mira,
Créeme que han sido varias las hipótesis que yo mismo he planteado. Ese ha sido el indicador incluso que más me llamó la atención a mí de los resultados del estudio. Pienso en esto que te digo sobre el reagrupamiento del chavismo, pienso en otro factor importante que cada día se ve con más penetración y preocupación en Venezuela, que es el control social. Probablemente ahí haya parte de la explicación de esos números. Y otra cosa que también lo pongo yo como una hipótesis incluso interna en la firma es, bueno, hasta qué punto algunos movimientos migratorios que se han producido y que son noticias pudiesen estar afectando esto. Quizás es como siempre en política y en encuestas, una suma de todo lo anterior, pero para mí sigue siendo, digamos, la razón, digamos, de fondo, cómo el chavismo se está, digamos, reconfigurando y cómo ante un eventual escenario presidencial del año entrante, bueno, las opiniones comienzan a, digamos, a modificarse. Aunque parezca mentira, sí, aunque sea increíble en un país con hiperinflación y con desnutrición de sus niños. Bueno, estos dos factores son bien importantes, el control social, los movimientos migratorios que no podemos obviar, del cual no hay una estadística cierta, aunque los contemos por miles, por millones, no hay una estadística que nos diga exactamente a qué número de venezolanos nos estamos refiriendo, aunque todos sepamos que son muchísimos. Edgar, la gestión de Maduro, la imagen del presidente Maduro, ¿cómo es evaluada por los venezolanos? En el caso de Maduro ocurre lo mismo que en la evaluación del país, pero con mayor, digamos, consistencia. Maduro se recupera en 7 puntos en términos de evaluación, es decir, son ahora un poco más los que dicen que su evaluación, su gestión, su desempeño es positivo. Ese número llega a 31%, se parece mucho a lo que era hace un año y ese tiene explicaciones, digamos, más sencillas en este caso, ¿no? En primer lugar, cuando en la opinión pública ocurren hechos muy significativos, han ocurrido por lo menos 2 o 3 en Venezuela este año, en particular yo rescato 2, la constituyente y las elecciones regionales, que se han traducido quizás, aunque no sea agradable para muchos, en victorias políticas para Maduro y derrotas políticas para la oposición. Ahí ocurren unos rebotes siempre, la gente, digamos, opositora, si pierde una elección o pierde un hecho político, se deprime, se desmoviliza, se contrae, caso contrario en el chavismo. Ese rebote igual que estamos viendo hoy, en el mes de noviembre, ya publicado en diciembre, lo vimos exactamente en febrero, después del diálogo fallido a finales del año 2016 con la presencia del Vaticano. Entonces Maduro hoy tiene 33% de evaluación positiva, un 66% de evaluación negativa, 2/3 de la población siguen, es decir, la mayoría, la inmensa mayoría, la mayoría calificada de los venezolanos siguen reprobando su gestión, y cabe destacar, por último lugar, que en esa evaluación positiva la mayor parte de ella proviene de aquellos que dicen que es de regular hacia bien, es decir, casi que la cosa está mal. Entonces hay que, digamos, dimensionarlo de manera apropiada esta respuesta. Claro, claro. Ahora, cuando se habla, digamos, de elecciones presidenciales el próximo año, cuando Maduro ha dicho que va a buscar la reelección y por supuesto va a ser el candidato, ¿cómo ven los venezolanos o cómo aparece en esta encuesta esa continuación en el poder de Nicolás Maduro? Bueno, la verdad es que el 65% de los venezolanos quieren que Maduro se vaya del poder inmediatamente. Es decir, Maduro sigue estando en situación de franca minoría. El problema no es tanto ese como, digamos, la dispersión que hay entre quienes se oponen a él, o el poder relativo, o digamos la capacidad efectiva de presión que hay. Porque también en este mismo estudio preguntamos de manera hipotética cómo sería una eventual votación de los electores en una elección presidencial si, por ejemplo, la oposición corre con varios candidatos. Bueno, resulta que Maduro, con apenas 28% del electorado, con esa, digamos, con menos de 1/3 de los electores, gana la elección. Y eso es un mensaje muy claro, a mi modo de ver, para la oposición si quiere ser competitiva. Digamos, con varias candidaturas no tienen la más mínima posibilidad, mientras que con una candidatura, vamos a llamarla unificada o unitaria, en el mejor de los casos, bueno, es mucho más potente, porque aún la oposición sigue siendo mayoría, sigue siendo, digamos, la minoría más grande con 44% frente a un 33% del chavismo. Entonces, la respuesta a tu pregunta, te la repito, es 2/3 de los venezolanos quieren que se vaya del poder inmediatamente. Ahora, trato de llevar más o menos un orden para ver cada aspecto de algunos que escogimos de esta encuesta que presenta. La Asamblea Nacional Constituyente,
digamos, instalada a trocha y mocha, dicho de una manera coloquial y muy venezolana. ¿Cómo es percibida? Sí. Sus gobernadores se juramentan ante esa instancia. Entonces, ese tipo de cosas generan, digamos, un shock que impacta en la credibilidad. Y bueno, la reflexión de Antonio Ledesma, que yo la vi, por cierto, en tu programa, una entrevista muy sentida. Bueno, hoy lo que tienes es una traducción en los números que yo te estoy relatando. Bueno, la confianza se ha perdido. El debate está en cómo lo recuperamos, cómo somos coherentes otra vez. Y me gusta tu propuesta, cómo puede, digamos, entablarse la unidireccionalidad con un solo mensaje, no con muchos, porque cuando dices muchas cosas no dices nada, terminas comunicando ruido. No dices nada y confundes mucho. Volvamos al hecho político que marcan la respuesta, como bien has venido diciendo en la entrevista. Hay un hecho político, el diálogo, la negociación, el encuentro de República Dominicana, ¿cómo lo percibe la gente? Bueno, en principio es una situación de públicos divididos, ligeramente más negativa que positiva. 49%, digamos, no está de acuerdo con que se celebre esa reunión, ese acuerdo, ese diálogo, esa negociación, mientras un 45% sí. Y entonces uno, cuando, digamos, hace el breakdown de esto, cuando lo segmenta, te das cuenta que es básicamente el oficialismo, o muy buena parte del oficialismo, quien está de acuerdo con eso, y un porcentaje relevantísimo, superior al 70% de opositores que manifiestan estar en desacuerdo. Entonces, la conclusión de esto en términos políticos prácticos es que al menos no hay expectativas, al menos las expectativas no son altas con lo que puede ocurrir de ahí. Yo a veces digo a modo de chiste que si aunque la negociación en Dominicana fuese un éxito, mucha gente no se lo va a creer, porque las expectativas son muy bajas y el recelo ante los hechos ocurridos en el pasado, 2002, 2003, 2014, 2016, bueno, la gente los tiene como un chip en el cerebro, ¿no? Y dicen, bueno, esto tampoco va a funcionar, ¿no? Esto es otra treta más. Entonces, en principio, públicos divididos con una desconfianza marcada en los opositores. Has hablado de la reagrupación del chavismo, de la recomposición. ¿Cómo se definen políticamente hoy los venezolanos? ¿En qué porcentaje se aglutinan alrededor del oficialismo y en qué porcentaje van hacia la oposición? Sí, cuando uno le pregunta a la gente a qué sector, con qué sector se identifica más, cómo se autodefine políticamente, te lo decía hace un rato, te lo repito, pues quede bien marcado, 44% se autodefine como opositor. Muy importante este dato porque ese dato no cae. Digo, la oposición tiene malos indicadores, digamos, en términos de tendencia en este estudio, pero ese es el único en el que no cae, se mantiene estable en 44%, pero el chavismo sí crece, digamos, de 25 puntos, 24 puntos a 33. Tiene, digamos, un incremento considerable, mientras los que no se identifican con ninguno se mantienen cerca de los 22, 23 puntos. Eso te habla de que la oposición ha perdido un terreno porque viene desde hace un año perdiendo entre 3 y 4 puntos mensuales. No es el caso en estos últimos dos estudios, septiembre y noviembre comparado, pero el chavismo sí viene, digamos, compactándose. Mi único comentario adicional a esto es que tampoco esos números son garantía de nada, en este caso para el chavismo. Cuando se celebró la elección parlamentaria, exactamente hace 2 años, 2 semanas antes hicimos un estudio que tenía a la oposición con 41% de autodefinición y a un chavismo con 31%. Y bueno, ya ves los resultados, fueron 2 millones de votos en diferencia. Claro. Tiene mucho que ver con la energía, el nivel de energización que existen en cada uno de los polos. Y hoy en la oposición hay problemas, digamos, de coherencia, de conducción, de estrategia, de mensaje. Y en el caso del chavismo uno ve la cosa más clara, por lo menos más nítida. No más democrática, pero sí más nítida. No, democrática sabemos que no se ve. Edgar, cuando uno ve la poca credibilidad o la poca confianza que generan los encuentros de República Dominicana, cuando uno ve que algunos dicen, bueno, lo que hay es que activar en la calle, lo que hay es que volver a levantar la voz, también uno tiene que preguntarse... Bueno, tu pregunta misma fue la que yo me hice cuando evalué cómo fue el nacimiento, ¿no? La proposición y el nacimiento de esto. La constituyente es un hecho notorio, nace de un fraude de la Constitución y es consumada con un fraude electoral, porque, digamos, nadie digamos, vigiló las urnas ahí se dijo que votó una cantidad de gente que nadie cree, sencillamente. Y eso tiene un efecto hoy, además, digamos, de lo que te dije al principio, de las posiciones que se traducen en opiniones.
Bueno, muy similar. El 60% de los venezolanos, 61% de los venezolanos piensan que la constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente es ilegal por un lado e ilegítima, mientras un tercio, es decir, un 30%, cerca de un 30%, está diciendo que sí, que es legal y que es legítima, pero eso te habla de una vez de los problemas, digamos, de uno, de legitimidad, repito, y dos, de, bueno, cuán posible y cuán viable en lo político es que esa Asamblea Constituyente pueda seguir sin generar, sin pisar callos, ¿no? sin reprimir, sin avanzar con el miedo. Esa es la realidad hoy. 60% de la población la rechaza. Ese es el dato y el indicador concreto. Vayamos ahora a la oposición, que también fue evaluada. Por ejemplo, ¿cómo califica la labor de la Mesa de la Unidad? ¿Cómo es vista la MUD después de todo lo que ha ocurrido? Bueno, como te dije, ¿no? Los hechos políticos muchas veces marcan el ánimo y las respuestas de la gente en las encuestas. La oposición tiene 2/3, tiene una evaluación negativa similar, casi idéntica a la de Maduro, cuando viene, por cierto, desde septiembre pasado a tener una evaluación, digamos, de públicos divididos. Era un 49% en septiembre quien la reprobaba, es decir, quien tenía una opinión negativa sobre su gestión, y ahora es 65%. Lo que sin duda debe generar la reflexión y el pensamiento, ¿no? ¿Por qué un capital político que estuvo ahí, que por cierto, hoy se cumplen 2 años de la elección que ganó la oposición con mayoría absoluta, mayoría calificada, cómo ese capital se ha venido, digamos, de algún modo perdiendo, se ha venido disipando, o sea, para algunos dilapidando? Bueno, hoy la posición de la oposición, al menos la posición formal de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática, es muy comprometida. Y eso es una consecuencia de algo muy concreto hoy, Dania, que ¿sí? Los principales partidos de la alianza opositora dicen unos una cosa, dicen otros otra cosa, entonces por supuesto que la gente no entiende. Se prometen cosas, no se hacen, se dicen, se contradicen, y eso evidentemente ante hechos políticos donde el chavismo o Maduro avanza, generan evidentemente una reprobación. Eso me recuerda, Edgar, cuando Antonio Ledesma, cuando tuve la oportunidad de entrevistar a Ledesma, que salió de Venezuela, él decía, hemos perdido confianza, hay que recuperarla. ¿Y cómo no vamos a perder la confianza si un día le decimos una cosa a los venezolanos y al otro día le decimos otra? La pregunta es esta reflexión que hay que plantearse. ¿Qué le pasa a los políticos en Venezuela? Que no pueden ver esta realidad, que no pueden entender que hay que propagar un mensaje único y claro y amalgamar cuando la causa es Venezuela. Sí, bueno, la respuesta te la pueden dar ellos, porque además son muchos, y eso es un tema, ¿no? Hay un tema de cómo muchos se pueden poner de acuerdo, y te repito, yo no creo en el chantaje de la unanimidad. Yo muchas veces he sido crítico de algunas decisiones de la unidad que se producen con una tibieza increíble, porque tienes que satisfacer a todo el mundo para lograr la unanimidad, cuando creo que la unidad es de muchos, y ojalá de todos, pero hay algunos que pertenecen al todos, que parece que no juegan con la oposición. Yo creo que aquí ha habido unas agendas que hay que revisarlas. O sea, aquí se dijo claramente, se solicitó una consulta, por ejemplo, el 16 de julio, donde la respuesta, el mandato popular fue desconocer la constituyente, más allá de que eso esté bien o esté mal, fue el hecho político, y a los pocos días, el Partido de Acción Democrática, por nombrar uno, va a la Asamblea Nacional Constituyente y se juramenta. ¿Qué disposición tienen los venezolanos de retomar la protesta? Sí. Bueno, fíjate, medimos 2 indicadores, 2 dimensiones de la disposición de los venezolanos a protestar, en un caso por la falta de alimentos y en otro caso para exigir la salida de Nicolás Maduro. Me voy a quedar con este último porque lo voy a ver a modo comparativo con septiembre. Cuando hicimos esa misma pregunta en septiembre, la respuesta fue 21%, 21 o 22%, no lo recuerdo exactamente. Venía como que del trauma, ¿no? De todo lo que fue el tema de la calle entre abril y julio, la constituyente, como la metabolización de eso, ¿no? El ex post de la calle. Y cuando preguntamos hoy, a finales de noviembre, cuál es esa disposición exactamente para lo mismo, para solicitar la salida de Maduro del poder, ese número sube a 32%. Entonces, hay que verlo con detalle porque pareciera que sí hay una energía política potencial en el mercado opositor, en el segmento opositor, que es la mayoría que se expresa a favor de esa opción, que demuestra que, bueno, las acciones de calle quizás tienen una pequeña pausa en este periodo, pero pueden resurgir
y con mucha probabilidad en un marco socioeconómico tan grave como el que tenemos actualmente y que estacional e históricamente siempre ocurre que el primer trimestre es como el más encendido en términos de esa movilización, en términos de esa protesta social, socioeconómica o incluso por razones políticas. Ahora, Eider, vayamos digamos, vamos a terminar con la parte política electoral, pensando en unas elecciones presidenciales, las cuales estarían planteadas para el próximo año. ¿Los venezolanos están dispuestos a ir a votar en unas elecciones presidenciales? Sí, claro. Digamos, al venezolano le gusta votar, pero le gusta votar cuando la cosa está clara, en términos de condiciones, en términos de garantías. Yo le vengo diciendo a varios medios una cosa que como venezolano a mí me parece hasta ridícula, hasta me da pena. Yo y Dania sé qué día es la fecha de las elecciones presidenciales en México, sé cuándo corresponde la primera y la segunda vuelta en Brasil, sé cuándo son las elecciones en Costa Rica, que son en febrero, sé cuándo en Colombia hay primera y segunda vuelta, y en mi país no tengo la menor idea de qué día es la elección presidencial, porque ni siquiera eso sabemos. Esa es la gran incertidumbre hoy en la política venezolana. ¿Cuándo son las elecciones? ¿Con qué garantías? ¿Con qué condiciones? ¿De qué modo la vamos a tener? Incluso quiénes son los candidatos, porque aun en el caso de Maduro, aunque pareciera segura su reelección, bueno, también la procesión va por dentro, ¿no? En el oficialismo ocurren cosas hoy que tienen que ver mucho, en mi criterio, con una purga interna que hace Maduro para garantizarse precisamente la nominación ante posibles o eventuales aspirantes. Y en la oposición, bueno, imagínate, no tenemos ni idea de cómo va a resultar eso. Se ha hablado de primarias. El estudio que está ahí anexado, que circulamos, tiene un segundo estudio que hicimos un poco antes, un estudio especial de opositores, que fue, digamos, una encuesta hecha a 889 personas con 2.7 de error, que es solo opositores y un poco explorar su disposición a participar en elecciones primarias, qué candidatos tienen mayor potencia, cuáles menos, por qué, diferentes escenarios, y vemos una contradicción ahí importante, ¿no? O un tema a revisar. Los candidatos, o como decimos en la jerga electoral, los caballos más potentes, sí, en la famosa carrera de caballos, sí, que son sin duda Leopoldo López, que tiene claridad de preferencias, y Enrique Capriles en segundo lugar, son hoy los candidatos que precisamente no pueden correr. Es decir, el gobierno, el sistema, está definiendo de algún modo contra quién no se quiere medir y contra quién eventualmente sí quiere medirse. Porque cuando examinas, por ejemplo, números como los de Ramos Alub, como los de Falcón, que son ya precandidatos expresamente declarados, ves que su capacidad de atracción es muchísimo menor. Claro. Y eso es un poco las incertidumbres que configuran esa no respuesta, esa duda ante la participación o la eventual participación de la gente en una elección presidencial. Claro, Puede ser una elección presidencial muy competida, muy participativa. Claro, porque si las cosas son claras y si las cosas no son muy claras como lo son hoy, bueno, no lo serán, pues, perdón.